ha partido el Papa con el que el mundo ha confraternizado mucho más tiempo en el siglo XXI y con el que levantó una esperanza en la Iglesia, el Papa Francisco, cuyo nombre era Jorge Mario Bergoglio. Como ustedes saben, era de nacionalidad argentina, el primer papa latinoamericano, naturalmente con una descendencia italiana. Coincidencia de la vida, a la edad de 88 años. ¿Qué ejemplo y qué circunstancia nos deja el Papa Francisco? El Papa Francisco vivió y se desarrolló en una época en Argentina donde las dictaduras militares, hasta la iglesia, tenían dificultad y él vivió esa etapa. Probablemente la vivencia de esas condiciones y de esos enfrentamientos que tuvo que asumir como religioso, donde se buscaba y despiadadamente se ultrajaba a la gente por supuestas creencias o porque no convenía a la existencia del régimen que se vivía en un determinado momento en Argentina. Hay que saber y entender que Argentina ha sido uno o fue uno de los países dentro del cono sur más sacrificado con el problema de las dictaduras militares. Y todo eso el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, tuvo que enfrentar y convivir con eso. Probablemente esa condición lo llevara a Francisco a ser un papa tan desprendido de las cosas materiales y estar dentro de un estilo de sencillez que no es muy común y quizá es la mayor admiración y anhelo que pudo llevar a cabo Francisco durante su mandato como jefe de la Iglesia Católica. No es para menos que en ese funeral estuvieran presentes 148 países y 50 jefes de Estado y de gobierno. Y además, casas reales de distintas partes del mundo y distintas sectas religiosas cercanas a la fe católica, que también estuvieron presentes. La esperanza con que Francisco difundía su mensaje y la forma clara como hablaba y hacía entender las cosas, creó un ambiente diferente a los papas que en los últimos tiempos hemos tenido. No fue un papa reformador, no lo fue. Hay muchas cosas que probablemente y ojalá los que vengan atrás puedan incorporarse con mayor esfuerzo a esas ideas y a esos mensajes que el Papa nos deja como legado. Un hombre humilde, un hombre que, como señalaba en la introducción del programa, probablemente esa vivencia que tuvo bajo las peores condiciones políticas y sociales en su país, Argentina, lo indujeron a no estar por encima de las propias convicciones de él. Y ha sido tan llamativa el hecho de que hasta se ha comentado y se ha dicho que estaba en su féretro con unos zapatos viejos. Y qué bueno que sea así, porque nuevo o viejo van al mismo lugar, pero todas las cosas que él pidió en vida con relación al último momento y a todas esas situaciones ya en ausencia de él como persona, pues permitían o permiten que las cosas se mande ese mensaje póstumo que él
quería para él. Y uno de ellos fue el lugar, eligió el lugar donde quería descansar. En la iglesia Santa María la Mayor, parece ser que ahí hay un espacio para los papas en un aspecto quizá menos confortable que los lugares específicos para los papas. Eso es lo que podríamos deducir por la exigencia que hizo, por la manera como vivió y todos esos escenarios de humildad. Se dice que tenía $100 cuando, al momento de fallecer, en su bolsillo. No fue una persona que procuró acumular fortuna, no fue una persona, pero sí siempre tuvo un mensaje de esperanza. Siempre hablaba de esa forma diferente a como estamos acostumbrados a escuchar cómo hablan los papas. Y el esfuerzo que tuvo, toda esa sintonía al final de sus horas, diríamos, así como estuvo en la misa de Domingo de Resurrección, cómo recibió al vicepresidente de Estados Unidos y cómo estuvo en una actividad como normal, aunque con limitaciones, porque al final no leyó el documento de la misa, pero estuvo presente y saludó a la congregación. Y era un papa muy querido por esas enseñanzas, por esos elementos que el mundo necesita y que el mundo apetece, porque hoy las cosas materiales han enrumbado a la gente por caminos tan distintos que encontrarnos con una persona con características de poder y verlo dentro de ese esquema de accionar tan sencillo, tan humilde, pues hasta nos despierta la atención porque esperamos siempre que la gente sea pomponante y que las personas ejecuten con todos los poderes que tienen y sean preponderantes para exponer las ideas, como si las ideas dependieran de la fuerza. Las ideas dependen de la fortaleza del sentido de ellas y de la exposición y del rasgo que tengan para lo demás. Las ideas no van a llegar porque usted tenga un poder más allá de toda la ejecutoria que pueda tener el que esté a su lado y contra quien usted vaya. No, son situaciones que dan al trate con la convivencia y el entendimiento. Y la persona acepta ese tipo de humildad, ese tipo de vivencia. Y ojalá que los sucesores o el sucesor de Francisco pueda seguir mandando ese ejemplo a la iglesia, haciendo aporte significativo para un mundo que hoy más que nunca necesita ese llamado a la paz, esa búsqueda de la paz que fue incesante. No guardó silencio cuando tenía que hablar sobre la paz y llamar a la atención sobre la problemática de los inmigrantes. Todas esas cosas eran parte de su discurso y de su exposición y de su defensa, sin crear en la iglesia una condición para la gente que no tiene la misma aceptación del sexo y esos grupos que hoy existen ya como una realidad. Entonces todas esas cosas buscó y trabajó en una convivencia de aceptación, situación esta que, como sabemos, no fue la mejor aceptada ni la que se vio en mejor expectativa, pero se quiso buscar a una iglesia que tenga la capacidad de entender, a una iglesia que tenga la capacidad de la convivencia y de buscar una solución en el camino, en la medida como podamos los seres humanos llevar a cabo la vida. Y eso fue lo que trató el Papa, Santo Padre Francisco, que fue un ejemplo de su actitud, de su vida y de todo el sacrificio y de la buena bondad por aquellos que no tienen derecho a las palabras, que sus palabras han sido
compulsida para que otro hable en nombre de ellos, para que le maltrate, para que le vulneren su derecho. El Papa estaba ahí para decir un mensaje, para decir una esperanza, para fortalecer el espíritu humano. De esa forma el Papa concluyó su vida, pero el mundo le despidió como él se lo merecía. Y nosotros compartimos esa esperanza y compartimos esa despedida como él también vivió. Paradigma Legal llega aquí a su parte final, reiterándole a usted que se suscriba a nuestro canal. Si está suscrito, que comparta esta información, que a alguien usted va a contactar y vamos a ayudar a otra persona. Pero de igual manera, reiterarle que esto es Paradigma Legal. Muchas gracias.